Bueno, sí. Existe esta discusión en internet sobre si Jesús tenía sangre de María o no la tenía, ¿no? Si era un cigote o cigoto, como lo llaman otros, venido del cielo o no. Incluso dicen venido de Orión, venido de Orión. Está de moda este tema. La discusión es muy importante porque aquí se ha levantado una herejía que es muy antigua, del tiempo de Ireneo de León. También tuvo el padre apostólico y de la iglesia, siglo II y III. Tuvo que tratar él con este tema y hoy lo tenemos de plena actualidad. ¿Jesús tiene sangre de María o no? ¿Por qué la pregunta? La pregunta es válida, claro que sí. Porque si él tenía sangre de María, entonces no era perfecto. Jesús no era perfecto. Entonces tenía que venir de algún sitio libre de contaminación. Libre de contaminación. ¿Es esto así? La Biblia lo presenta así. ¿No dice algo la Biblia? Sí, dice, y mucho. Bueno, pero aunque la pregunta es importante, lo que creen muchos es una herejía también muy importante, porque desfigura a toda la persona del Señor Jesús, la desfigura completamente y abre la puerta a que la persona de Jesús puede interpretarse de formas diferentes, ¿no? Porque eso abre la puerta a pensar a que otros sigan elaborando su teoría de que él era un hombre divinizado, o puedan elaborar esta otra teoría de que él era un híbrido, o que era un ángel, ¿no? Un ángel principal. Una serie de cosas aberrantes, como un Dios menor también. Un Dios menor. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que en cuanto a la persona de Jesús y su origen humano, es que el apóstol Pablo lo dijo. Cuando él saluda en su carta a los romanos, a los hermanos, saluda a los hermanos en la carta que dirigió a Roma, que nosotros la conocemos como carta a los romanos, en los primeros versículos, 2 o 3, él dice, Jesucristo lo menciona, el cual era del linaje de David según la carne, es decir, según la humanidad de Jesús, según su humanidad, él es descendiente de David. Sí. Y lo dice Pablo, aunque suele ser una persona bastante irrespetada por el pueblo cristiano en general, sí. Se dan el lujo hoy en día de decir o de tomar de Pablo lo que les interesa. Están condenados, Ojo. No se puede hacer eso con la Biblia, ni con el mensaje bíblico. Así como no se puede creer cualquier cosa de Jesús y pensar que se va a entrar igual, no. Lo que salva es el contenido de la fe. El contenido de la fe es lo que te salva, lo que tú crees acerca de. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por tus palabras, sean de carácter racional o emocional, da igual. Por tus palabras, es decir, por lo que tú crees por tu doctrina. Eso es, bueno, no es nuestro tema aquí ese. Seguimos con María. También en el Evangelio de Mateo y Lucas se da la genealogía de Jesús. Y se da, ¿por qué se da? Para demostrar, entre otras cosas, que Jesús es del linaje humano y del linaje de David. Pero es que antes de mencionar el linaje de David se menciona el de Eva, porque en el Edén, cuando se hace la promesa de redención, es a Eva, no a Adán. No se le hace la promesa a Adán, se le hace la promesa a Eva, de tu cera, es decir, de tu simiente. Para ponerlo en palabras que todos podamos entender de manera simplona, es decir, de tu sangre, de tu óvulo, de la esencia de la vida que hay en ti, María. De ahí va a venir el Salvador.
de ahí voy a levantar el Redentor, de tu, vamos a ver, diciéndolo así, de tu óvulo, de tu sangre, de la esencia de la vida que hay en ti. Cuando ese óvulo de una mujer, vendrá una mujer, en este caso María, cuyo óvulo será engendrado. No dice que vino. Esa es otra cosa, señores. Tienen que hacer teología bíblica, no sistemática, porque se están equivocando con todos estos temas de salvos, siempre salvos, esta moderna herejía de Calvino, que no es moderna, pero que está en auge. ¿Por qué? ¿Por qué todas estas son herejías que están manteniendo y alimentando? Entre paréntesis, digo, porque no hacen teología bíblica, sino que van directamente a la teología sistemática, que es un cuerpo doctrinal que se acepta per se, de por sí, sin averiguar primero lo que cada versículo de la Biblia y cada libro dice por sí solo. Eso es hacer teología. Pueden hacerla desde el griego, deberían hacerlo desde el hebreo. Y entonces se acabarían esas discusiones que estamos viendo desde hace ya años, muchos años. Regresamos a María. Bueno, pues María, la promesa fue hecha a ella. Y se le dice, de tu linaje voy a levantar. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. El mismo Señor, sí, el Señor lo dijo. El libro de Apocalipsis no lo escribió el Padre, como han dicho los mesiánicos, en algunas partes, ¿no? Donde se habla de Jesús, dicen el Padre. Sí, han caído en eso, ¿no? Han caído en eso. Esa es la otra herejía gravísima. Cambian a Jesús por el Padre. No, el Padre está donde esté, donde se dice que está en la Biblia, y el Hijo está donde se dice que está. En Apocalipsis 2, quien está haciendo la revelación a Juan sobre las iglesias es el mismo Señor Jesús, no el Padre, como han dicho ahora desde Paraguay. No, el Padre no, es Jesús. El que se presenta allí con el candelero, las 7 estrellas, etcétera, etcétera, es el mismo Señor Jesús que es descrito, no solo definido, es descrito en el capítulo 1, del libro de Apocalipsis. Una herejía importante, en intercambiar al Padre con el Hijo. Bueno, pues el mismo Señor en el capítulo 22 de Apocalipsis, Él lo dice, yo soy del linaje de David, yo soy la raíz de David, del linaje de David, lo está diciendo el Señor, Así que Él sí tenía verdadera sangre humana. Seguimos. Pablo lo afirma, que es del linaje, según la carne, de David. También el mismo Señor, ¿no? El mismo Señor lo dice en Apocalipsis 22, yo soy raíz y linaje de David. Así como vemos la genealogía de Jesús desde su propia persona hasta Adán, y vemos la promesa hecha en el Edén también. Claro que esta discusión surge por el hecho de la objeción o la pregunta, incluso la herejía nace del hecho de pensar que si Jesús tomaba sangre de María, pues sería un hombre contaminado, sujeto al pecado. Pero la Biblia dice que era una persona sin pecado, como nosotros ya hemos explicado en otros vídeos. Bien, ¿cómo entender esto? Simplemente recordamos lo visto ya en otros vídeos, y es lo que se le dice a María allí en Lucas, capítulo 1. El santo ser que nacerá, se le dijo a María, el santo ser que nacerá, era santo ya. En el vientre de María era santo. ¿Cómo podía ser santo? No estaba sujeto al pecado ni a inclinación alguna del pecado. No estaba sujeto a nada de eso. No estaba sujeto a ninguna inclinación ni atracción hacia el mal, hacia la transgresión, hacia la naturaleza, o no poseía una naturaleza caída, que pudiera caer en el pecado. Bien. Dios purificó y preparó en María aquello que Dios iba a usar para engendrar a su Hijo en el vientre de María. Dios lo purificó.
es eso tan difícil de entender en la palabra de Dios? Bueno, vamos a ver. Dios hizo eso muchas veces, en las bodas de Cana, las bodas conocidas como las bodas de Cana. El Señor convirtió el agua en vino. El vino que fuese, que yo no lo sé. Yo no sé qué clase de vino sería ese, pero sabemos sí que dentro de su categoría no ha existido un vino como ese, hecho por el Señor. ¿Y de dónde partió el Señor? El Señor parte de la materia, parte de nuestra tierra, de nuestro universo y nuestra tierra. Una tierra sujeta al pecado, una tierra sujeta a la caída, donde todo lo que nosotros tenemos aquí, todo, absolutamente todo, es imperfecto. Todo, el agua también, ¿no? Mantiene sus propiedades físico-químicas, ¿no? H2O, sí, pero el agua está sujeta también a corrupción. No es perfecta, ni es eterna ni infinita. Es un elemento humano, un elemento que pertenece al universo, a la creación material y que está sujeta a corrupción. Pero Dios parte de allí y de allí hizo el vino. Ni siquiera comenzó con un poco de vino y lo transforma en un vino mejor, como sí va a hacer con los peces y el pan, en la multiplicación de los panes y los peces para alimentar a los 5.000 hombres, 5.000 personas. Bueno, que si contamos a las mujeres y los niños, pues serían muchos más. Bueno, pues eso. En la multiplicación de los panes y los peces, ¿de dónde parte el Señor para hacer la multiplicación? Parte de elementos humanos, sujetos a corrupción incluso, pero parte de allí. Y aquello que está sujeto a corrupción, que son aquellos 2 panes y 5 peces, o 5 peces y 2 panes, parte de allí, y lo multiplica, y hace un milagro extraordinario. Y algunas personas, haciendo una broma de este hecho, se preguntan si aquellos panes o peces estaban bien hechos, ¿no? Bien asados, si el pan estaba bien horneado en su punto. Bueno, seguramente que no habrá habido un pan y un pez que haya sido hecho en su punto como estos que hizo, como estos que el Señor multiplicó. No los hay. Y partió de elementos limitados, finitos, sujetos a corrupción, pero Él partió de allí y los hizo perfectos. Pero Él hizo eso siempre. Dio vista a personas que eran ciegas de nacimiento, eran ciegas de nacimiento, a paralíticos o inválidos de nacimiento, un brazo completamente seco, sin vida, sin nada, y partió de allí, y de allí hizo vida. Eso fue lo que hizo en el vientre de María, en su óvulo, un óvulo humano, de mujer humana, una mujer santa, desde luego que sí. Yo soy de los que pienso que sobre esta tierra, después de Jesús, si hay que ubicar a alguien muy cerca del Señor, sería a su madre o al apóstol Pablo. No a los reformadores, como han dicho estos de por aquí, estos divulgadores del Evangelio, que no son teólogos. Han puesto a algunos de los reformadores como los hombres más grandes que han pisado esta tierra. Dios mío, ¿qué hacen? Empiecen a hacer exégesis bíblica. Bueno, después de Jesús, y existe una jerarquía, después de Jesús estará Pablo, o estará su madre. Muy difícil ser la madre del Salvador, como difícil fue para el Bautista ser el precursor del Salvador del mundo, tanto que su cabeza rodó. No era para menos. Bueno, ese es el verdadero evangelio, no esto que estamos viendo ahora. Bueno, pues el Señor purificó en María lo que haya hecho falta, en este caso, su óvulo, la esencia, de donde iba a tomar la naturaleza humana, el Hijo de Dios, engendrado en el seno del Padre. Entonces, no es un cigoto venido del cielo, no es un cigoto o un cigote
venido del cielo, porque eso sería un hombre celestial, no un hombre terrenal. Y las consecuencias de esto son graves. ¿Por qué? Porque un hombre que viene del espacio, sea de Orión o de alguna otra constelación, no puede salvar a nadie. ¿Por qué? Porque no es un humano real. No es un humano concebido aquí. No es un segundo Adán, sino una persona que vino perfecta de otro sitio. Y eso abre la puerta entonces a que se hable de un redentor divinizado, un hombre divinizado, un ángel con una jerarquía de jefe o un Dios menor. No. Quien pecó en el Edén fue un hombre de carne y hueso, un mortal. Y la sentencia sobre quien recayó la sentencia sobre un hombre normal, mortal, de carne y hueso, concebido aquí en esta tierra, hecho aquí, no venido del espacio. No existen hombres fabricados fuera del planeta Tierra, fuera del sistema solar. No existe eso. Eso lo han inventado. Es una idea satánica completamente. Y repito que eso abriría y abre la puerta, y ha abierto la puerta a que se haga de Jesús cualquier cosa, hasta el punto de hacerlo un ángel con una jerarquía determinada, la de jefe, arcángel, que al mismo tiempo toma naturaleza humana, pero que al mismo tiempo tiene deidad. ¿Dónde está eso? ¿De dónde sale? ¿Cómo se originó? Los padres de la iglesia no hablaron de eso nunca, ni los apóstoles hablaron de eso, ni los padres apostólicos. Hay que esperar a que la historia avance mucho para ver cómo se levanta una herejía como esa. Entonces Jesús sería una mezcla tripartita de naturaleza angelical, humana y deidad. ¿De dónde sale eso? No hay base bíblica, a menos que se hagan silogismos sobre premisas falsas, y no usando el Nuevo Testamento como base para explicarlo, sino yéndose a versículos aislados en el Antiguo Testamento. O como, los mismos ruselistas, ¿no? Los ruselistas, que dicen y enseñan falsamente que Jesús resucitó, pero recobró su naturaleza de arcángel, el arcángel Miguel. Entonces no puede redimir a nadie, porque quien tiene que redimir e interceder como mediador en el seno del Padre, en el lugar santísimo, tiene que ser un hombre, como hemos explicado en los vídeos anteriores. Tiene que ser un hombre verdadero, perfecto. Aquí no vamos a repetir todo eso. Eso están en los vídeos allí. Aquí lo que nos interesa ver es que Jesús fue realmente formado en el vientre de María. Su naturaleza humana fue formada allí. Así que, atención a todos los que van desfigurando al Señor Jesús, al Hijo de Dios. Lo van desfigurando completamente. Así pues que María no es una madre de alquiler, y la sangre que tiene Jesús es la de su madre, María. Repitiendo, porque esto hay que repetirlo, que Dios preparó lo que iba a usar en María. Lo que iba a usar en María. Su óvulo, su sangre, su esencia, lo que Dios quería formar allí. Y recuérdese que la promesa fue hecha a ella, y con razón. Bueno, esa es la razón por la que en Isaías se nos dice que hijo nos es dado, un niño nos es nacido, un niño nos nace, es un niño que nace aquí, es terrenal, y el hijo nos es dado, porque nos está dando a su hijo, el Hijo de Dios, es hijo de María e hijo de Dios. Pero cuando en Isaías se dice un hijo nos es dado, se refiere a que Dios está dando a su Hijo amado, lo que está en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree sea salvo, no se pierda. Pero ojo, que la salvación no consiste solo en Juan 3:16. La salvación consiste en otras cosas más. Tienen que poner las otras piezas del puzzle. Si hacen exégesis bíblica, tienen que poner las otras piezas del puzzle, en cuanto al tema de la salvación. No simplemente poner una pieza en el puzzle y decir Juan 3:16 y se acabó, ¿no? Yo soy salvo, ya no pasa nada. No, cuidado. La salvación no es solo eso. Es mucho más que eso. Bueno, pues tenemos que ser breves, ¿no? Porque
La gente quiere en 5 minutos saberlo todo y eso no puede ser. Pero hemos sido lo más breve posible en este tema.